Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas y Ejido Motor. Pues efectivamente, una semana más nos subimos al Chester. Además, hoy es una semana muy especial, ahora lo voy a explicar. Gracias, como siempre, al Centro Comercial Torre Cárdenas, a Yelmo Cines, que es el escenario en el que estamos, en su sala infantil, como corresponde a nuestra edad, obviamente. Y gracias también a Ejido Motor Almería, concesionario Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth en carretera Granada, junto al cementerio de Almería. Para charlar un rato, y hoy vamos a charlar un rato mucho de actualidad política, del panorama político. ¿Por qué? Hombre, pues porque, bueno, aunque evidentemente este programa, como todo el mundo sabe, grabado, hoy fecha de emisión es lunes 1 de septiembre y, bueno, pues más o menos estamos en el arranque del curso político. Lo vamos a analizar un poco con Carmen Belén López, que es senadora del Reino de España. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida una vez más. Pues muchas gracias, Víctor, por haberme invitado al programa una vez más. La verdad es que el entorno es incomparable, porque la sala de los niños yo no la recordaba así. Cuando mis niños eran pequeños no había tantas actividades alrededor de la sala, ¿no?, en la que pudiesen disfrutar, y me ha encantado verla de esta manera. Y bueno, pues aquí estamos, casi finalizando ya este periodo vacacional entre comillas, porque en estos momentos no creo que nuestro país, la situación en la que estamos atravesando, nos dé para muchas vacaciones, sino para estar muy pendientes de todo lo que está aconteciendo. Bueno, senadora y presidente en el Senado de la Comisión de Pesca y portavoz de la Comisión de Movilidad, ¿no? Si no tengo mal los datos. Sí, efectivamente, te lo han pasado muy bien. Bien. Que, bueno, siendo azderitana, pues lógicamente ser portavoz de la Comisión de Pesca creo que encaja bastante, ser presidente de la Comisión de Pesca creo que encaja bastante bien, ¿no? La verdad que para mí fue sorpresa, pero además de estas sorpresas que te llenan por dentro. Yo tuve la oportunidad en el Ayuntamiento de Adra de ser concejal de pesca y de estar muy cerca de los pescadores, algo que a mí me hacía como persona llenarme mucho, pero porque soy nieta de pescador. Soy nieta de agricultores, pero también nieta de pescadores. Es decir, si tiramos árbol genealógico hacia atrás, por la rama de mi padre, hay agricultores hasta no sé cuándo, y por la parte de mi madre, pues son pescadores hasta tampoco sé cuándo, ¿no? Bueno, muy azderitano, ¿no? Tú eres como 8 apellidos sí, azderitanos, ¿no? Pescadores y agricultores es lo que hay allí, ¿no? Exactamente, pues soy una azderitana más de esas que somos de mitad y mitad, mitad de la tierra y mitad de la mar. Pero sí que es cierto que el sector de la pesca pues siempre me ha llamado muchísimo, y no es solamente que me ha llamado, sino que siento pues esos anhelos, necesidades que ellos tienen, las preocupaciones y las dificultades por las que está atravesando el sector de la pesca. La agricultura en nuestra provincia sabemos que es la base. Yo me he criado debajo de una mata de tomate. Tenía 11 años la primera vez que mi padre me puso a blanquear un invernadero. Esto en estos momentos no sé si se podría decir, porque seguramente lo multarían. Pero he trabajado la tierra desde que nací. Pero la tierra en Almería, el sector agrícola ha sabido ponerse al día con todo, ha sabido modernizarse, ha encontrado nuevos mercados. Sin embargo, el sector de la pesca en Almería ha venido a menos. Las imposiciones que vienen cada vez son más duras. El Mediterráneo ya sabemos todo lo que ha estado sufriendo, ¿no? Y hemos estado viendo pues cómo pasan unas dificultades extremas. El último año sabemos que los días de pesca del Mediterráneo se habían quedado en 27, algo que era una auténtica locura. ¿Qué empresa se va a sostener con 27 días? Si ni siquiera se pueden sostener con los 120 días que tienen. ¿Cómo se van a sostener? La verdad que, bueno, por ponerlo en contexto, sabemos que todas estas restricciones vienen de Europa, fundamentalmente. Yo utilizo mucho un dicho, seguramente será la edad, que va cumpliendo unos años y va cogiendo latiguillos, ¿no? Que es aquello que le decía el viejo entrenador al portero, que le decía, mire usted, cuando le tiran a puerta, si el balón va a portería, si quiere usted no lo pare, pero si va fuera no lo meta. Y creo que la pesca es un ejemplo de eso, es de un portero, en este caso los dirigentes de la Unión Europea,
que, bueno, desde luego no estaban parando los balones que iban dentro, pero que se han dedicado a meternos goles con los balones que iban fuera. Es decir, cómo cargarse un sector que, bueno, pues funcionaba con sus dificultades, pero funcionaba, y que están poniendo imposible que funcione. Se han puesto muchas restricciones a nivel europeo, porque evidentemente el anterior comisario tenía una parte medioambiental que quiso imponer sobre todo lo demás, y esa parte medioambiental ha hecho que sea una pesca insostenible. No se puede poner la base medioambiental sobre todas las demás. Siempre se ha dicho que hay que haber, o tienen que haber, tres pilares fundamentales. El medioambiental, por supuesto. Si los primeros que quieren que haya pescado en el mar son los pescadores, para poder seguir manteniendo sus proyectos de vida, para poder tener un futuro, no solamente los que están, sino la gente joven que se quiera incorporar, que es muy dificultoso esas nuevas incorporaciones de los jóvenes, porque no le ven futuro a la pesca. Tienes que mirar también el pilar social y tienes que mirar, por supuesto, el pilar económico. Tiene que ser rentable. Si no es rentable, si no le dices a un joven que va a poder tener efectivamente un proyecto de vida, que va a poder darle estudios a sus hijos, que va a poder tener una casa, que va a poder tener una economía medianamente solvente o dignamente solvente, entonces ¿cómo van a querer entrar? Es imposible, imposible. Y en ese sentido las restricciones que vinieron de Europa eran muy fuertes. ¿Pero qué necesitábamos aquí? Necesitábamos un portero, necesitábamos a unos dirigentes políticos que pusiesen pie en pared ante esas situaciones, que hiciesen valer sus cartas, cosa que no se ha hecho. Bueno, es que el anterior marco plurianual tuvimos a Clara Aguilera como ponente, con unas restricciones para el Mediterráneo que eran totalmente insostenibles. Y el señor Planas lo apoyó, y el gobierno lo apoyó, el gobierno socialista. Pues de aquellos barros vienen estos lodos. El problema es que no hemos tenido a un ministro de Pesca, en este caso el señor Planas, que haya defendido de verdad a los pescadores. En la última propuesta que vino, podía haber, él se fue simplemente ilusionado en un bloqueo de países, que además no negoció. Y tuvo que ser el nuevo comisario, el comisario Costas Cádiz, el que con el sector viese esas medidas que podían de alguna manera hacer que de esos 27 días se llegase a los 120. Que no saben si van a llegar o no. Bueno, realmente, el problema del señor Planas es que todo esto no le interesa. Es decir, yo siempre digo al señor Planas, pues seguramente con los dedos de una mano se podrá contar cuántas veces ha estado en un invernadero, y es el ministro de Agricultura, y a mí me gustaría saber si alguna vez se ha subido a un barco de pesca. Te lo digo sin exagerar. Es decir, que el señor Planas visite, que sea un acto extraordinario, que el ministro de Agricultura visite Almería, es el signo más evidente de que esto no funciona. Porque si eres ministro de Agricultura, pues casi que deberías estar en Almería todas las semanas. Porque aquí es donde se cuece la parte más importante de la agricultura de España y de Europa. Y con la pesca le pasa lo mismo. Pero luego hay otro factor. Hablas de medioambientalismo. Pero si es que el gobierno actual es todavía más medioambientalista, y no me gusta la palabra, porque yo a esto lo llamo ecologismo profesional. Es decir, cuando tú haces de la ecología tu modus vivendi, es decir, tú necesitas fabricar problemas ecológicos para seguir existiendo. Es lo mismo que los sindicatos necesitan fabricar problemas laborales para seguir existiendo, porque si no los hubieran, no tendrían razón de ser. Es decir, es que el gobierno español está a la cabeza de Europa en el ecologismo profesional. Es decir, es que es imposible pensar que le va a parar los pies a Europa, si es al contrario, es la leña con la que arde ese fuego en Europa. Pues es que estoy de acuerdo. Podría resumirlo así. Pero por hacer un poco más larga la entrevista, hemos tenido a una ministra de Medio Ambiente, a Teresa Rivera, que lo único que ha hecho ha sido desdeñar completamente todas las actividades y poner a un ecologismo radical en contra de un equilibrio sostenible medioambiental, que es lo que se necesita en la pesca, en la agricultura, en el medio ambiente en el que nos movemos, equilibrio. Y ella ha roto completamente ese equilibrio. ¿Por qué lo han hecho?
pues ellos se amparan siempre en lo que viene de las medidas restrictivas de Europa, pero evidentemente aquí se han dejado mal aconsejar y además todo está dando sus resultados, es decir, ese desequilibrio en el ámbito natural ha dado lugar a danas impresionantes, cuando no me refiero a la dana en el sentido que las danas no las pone el Ministerio, pero sí la limpieza de esos cauces necesarios, no el dejar que los cauces crezcan libremente. Tiene que haber un equilibrio sostenible. Ha dado lugar a que en el Mediterráneo la gente de la pesca se vean con el agua al cuello y con una situación en la que el presente lo tienen muy dificultoso, pero el futuro es que no sabemos ni siquiera cómo lo van a tener, y ha dado lugar que en la agricultura los agricultores hayan puesto el grito en el cielo y se hayan rebelado ante esas medidas tan sumamente restrictivas. Y vamos, ha dado lugar incluso a la cantidad de incendios que estamos teniendo. Fíjate, este verano. a propósito de eso que dices de los incendios, me venía a la cabeza el otro día unas palabras que le oí aquí en nuestra emisora hermana, en el Marcador Radio, a Antonio Felipe Rubio, en el programa Libre y Directo, y creo que condensa muy bien todo esto. Es decir, hemos llegado a un punto en España en el que en muchos ámbitos no se puede ni siquiera opinar, no se pueden establecer teorías, no se puede debatir, porque enseguida la imagen que la izquierda pinta de ti es que eres un monstruo. Es decir, decía Antonio Felipe, vamos a ver. Bueno, por supuesto que una parte fundamental de la responsabilidad de esta oleada de incendios que hemos tenido este verano se corresponde con el estado de los montes. Y efectivamente, en muchos casos, la responsabilidad de limpiar el monte es de las comunidades autónomas, pero dentro de un marco legal que ha establecido el Gobierno de España, en el cual, pues por ejemplo, se prohíbe que el ganado paste en determinados sitios donde crecen arbustos y donde antes no había incendios por la sencilla razón de que no había combustible en forma de arbustos porque se lo había comido el ganado. Bueno, eso ahora empieza a poder plantearse el debate, pero nos decía Antonio Felipe, si ahora a uno se le ocurre decir que línea férrea entre Madrid y Galicia cortada, se le ocurre decir, mire usted, alrededor de las carreteras y de las líneas de tren hay que establecer un perímetro en el que no haya vegetación para que nunca se pueda haber afectado la comunicación. Pues hombre, entonces eres un bruto, un tío que va en contra de la naturaleza, que quiere acabar con la masa arbórea. Mire usted, si se trata de ser prácticos, es decir, usted tiene vegetación cerca del cauce de la carretera o de la línea férrea, pues coge esa vegetación y trasládele a otro sitio, pero salvaguarde las comunicaciones. Pues, insisto, eso tú lo dices en determinados ámbitos y han conseguido, y es lo que siempre digo un poco en el ámbito de la derecha, es decir, han conseguido ganarnos la batalla cultural, es decir, la batalla de la comunicación. Esto tiene que plantearse y no somos ningunos monstruos por plantear cuestiones como esta, sino que somos gente práctica. Por eso cada vez que gobierna la izquierda solo hay ruina y cada vez que no gobierna la izquierda pues se intenta un poco que florezcan los negocios o que no pasen cosas como esta de los incendios o de los efectos de la dana. Pero lo importante, lo que te quería decir, Carmen, es el perder el miedo a dar estas batallas, es decir, el ser capaces, y claro, tú estás en un ámbito, pues el Senado es un sitio absolutamente idóneo, ¿no? para que estos debates se produzcan, ¿no? Pues mira, lo que has comentado de que evidentemente la limpieza de los montes corresponde a las comunidades, pero dentro de un marco legal establecido por el Estado, creo que es el mensaje no solamente correcto, sino el más necesario de repetir. Porque yo puedo limpiar, pero hasta donde me dejes que limpie, claro, o donde me dejes que limpie. Si no me dejas entrar, es como cuando le digo a mi hijo recoge el cuarto. Si solo le he dicho el cuarto, pues recoge el cuarto. Es que no has arreglado el salón, no me lo has pedido, no me lo has dicho, no me has dejado. Pues estamos prácticamente en lo mismo, sin quitar responsabilidades a ninguna de las administraciones. Pero lo cierto es que en este sentido el Estado ha marcado mucho la manera en la que hay que actuar. Por lo tanto, ha sido el propio Estado, el propio Ministerio, el que ha encorsetado y el que ha eliminado ciertas acciones que se han hecho toda la vida y que con control deberían seguir haciéndose. Eso por un lado.
por otra parte, en cuanto a que nos ganan la batalla en el lenguaje, yo creo que la batalla del sentido común, esa no la puede ganar nadie, nada más que el sentido común. Y cuando el presidente Feijóo ha hablado, cuando ha hablado el presidente Juanma Moreno, creo que lo han hecho con mucho sentido común y lo ha visto todos los españoles. La cuestión es que este país ahora mismo está en una situación caótica, lo están viendo absolutamente todos los ciudadanos, porque tenemos a un gobierno y a un presidente del gobierno cuya característica excepcional de nuestro presidente es que es un mentiroso, y esa la comparte todos los españoles, que cada vez que habla nos miente a todos los españoles con un descaro brutal, que se ha ido a hablar de un pacto de Estado por el cambio climático en vez de hablar de la falta de medios que tiene ahora mismo, una falta de medios que viene propiciada porque no se han aprobado los presupuestos generales del Estado, y no se han aprobado los presupuestos generales del Estado porque él inició una legislatura basada en unos pactos políticos con separatistas, con herederos de los etarras, que los tienen muy atados en corto, y por lo tanto no puede dar esos pasos porque cuando llega a la Cámara se los tumban. Y por eso no hay presupuestos generales del Estado, y por eso no se han destinado el dinero necesario para atender no solamente a los incendios, sino al desarrollo normal de la sociedad española y de las necesidades españolas. Es que es absolutamente en todo. Entonces eso es lo que tenemos, un gobierno pues que está en otras cosas. ¿En qué está? Pues la imputación de su mujer, en su hermano sentado en el banquillo, en la imputación del fiscal general, que todos sabemos de quién depende la fiscalía, ¿no? Pues eso, son palabras del presidente del gobierno, con un número 2 puesto por él, con el primer número 2 puesto por él, persona de su máxima confianza, imputado, con un segundo número 2 también de su altísima confianza, puesto por él en prisión, con 4 ministros salpicados por corrupción. Y este es el panorama que tiene este país. Y hablamos de los incendios porque han sido catastróficos, porque no se han llevado, y el gobierno, el ministro tendrá que responder, por supuesto, porque ya se ha pedido la comparecencia del ministro, tanto en el Congreso como en el Senado, y también tendrá que responder a las preguntas que se le han hecho, entre ellas, cómo se establece ese protocolo de mantenimiento y limpieza de las zonas adyacentes a las vías, para saber si se han cumplido o no se ha cumplido. Lo que es cierto es que se ha destinado a los incendios 116 millones de euros, 4 menos que al tren juvenil. Siempre mi ministro del ramo, Óscar Puente, por en medio. Sí, por cierto, que la semana pasada habló con respecto a la fecha de grabación. Bueno, hace unas semanas ha estado aquí Óscar Puente, luciendo. Yo siempre digo, a mí me hace gracia cuando hay gente que dice, bueno, tiene que volver el socialismo bueno. No es verdad, nunca ha existido el socialismo bueno. ¿El socialismo bueno cuál era? ¿El que en el año 36 se llevó el oro del Banco de España a Moscú? El socialismo bueno era el socialismo de Felipe González, con Juan Guerra, con Luis Roldán, con Filesa, con Malesa. El socialismo bueno era el de los pactos con Venezuela de José Luis Rodríguez Zapatero. No existe. El socialismo bueno no ha existido nunca, y cuanto antes nos convenzamos de eso, creo que mejor. Y bueno, el otro día vino Óscar Puente aquí, luciendo lo que es el socialismo. Viene como ministro en visita oficial, convoca a los medios, que esto ya lo dije la semana pasada y yo sé que no os gusta a vosotros que lo diga, pero es así, con un alarde de confianza en sí mismo los convoca en la Rambla de los Feos, que yo sería el último lugar del mundo que convocaría a alguien si fuera Óscar Puente. Convoca a los medios y no convoca ni a la Junta de Andalucía, que es su socia del Gobierno de España en la Sociedad por el Soterramiento de Almería, ni al Ayuntamiento de Almería, que también es socio suyo en la Sociedad del Soterramiento de Almería. No convoca a la Diputación y no convoca al Ayuntamiento de Níjar, que es el ayuntamiento anfitrión de esa visita. Y se nos hace una foto con un montón de concejales socialistas y de dirigentes socialistas, que la mayoría no pintaban absolutamente nada en esa foto, y además para mantener la mentira del AVE Almería en 2027, que ya es técnicamente imposible, y lo saben, por los plazos de la obra de Lorca, claro, y por los plazos de los contratos de suministro que ya han sido licitados, para contarnos mentiras, pero además
ridiculizando institucionalmente a las 4 instituciones locales, provinciales y autonómicas que rigen en Almería. 4 instituciones que solo tienen un mismo denominador común, y es que están gobernadas por partidos que no son el Partido Socialista. Esto es el socialismo. Es decir, Óscar Puente no es diferente a ningún socialista, ellos son así. Pero es que el señor Óscar Puente es su modus operandi. No tenemos ministro de Fomento en España desde hace 7 años, desde que entró Pedro Sánchez, eso para empezar. Y Almería, ¿qué podemos recalcar de esa obra? Que fue la primera obra de Las Mordidas, que no va a llegar, que vienen casi a reírse de nosotros en nuestra cara. ¿Creen que de verdad los almerienses se los creen? Yo no me lo creo, y lo digo de verdad. Yo no creo, sinceramente, que los almerienses, pero ni siquiera los que lo han votado, cuando el señor Óscar Puente y el señor Bolaños, que suelen venirse siempre por agosto, buena fecha, yo no digo nada más, buena fecha para venir a Almería, agosto, a hablarnos del AVE para ilusionarnos con una obra que cada año que vienen anuncian que llegarán un poquito más tarde. No, señores, esto es mucho más serio, porque la provincia de Almería necesita el AVE como una infraestructura para su crecimiento económico, que están jugando con el futuro de una provincia. Y vienen a ilusionarnos y a mentirnos a la cara. No, perdone. No vamos y a reírse de las instituciones, que esto es muy importante, que cuando no se invita a la alcaldesa de Almería y al de Níjar, o no se invita al presidente de la Diputación, o no se invita a los representantes de la Junta a un acto institucional, no se están riendo de ellos, se están riendo de la gente a la que representan esas instituciones. Es que esto no ha pasado nunca. Deberían haberlo hecho porque ese es el protocolo institucional, para empezar. Segundo, porque la Junta de Andalucía ha puesto 48 millones de euros. Tercero, porque el Ayuntamiento de Almería ha puesto más de 20 millones de euros y van a seguir sumando. Pero ellos son así de sectarios. Totalmente. Y estamos acostumbrados a ese sectarismo político que ha impuesto este sanchismo, porque ni siquiera quiero hablar del Partido Socialista, sino este sanchismo que es el que ha llevado al extremismo la situación en nuestro país. Y decías tú, no se puede debatir. Y lleva razón, porque o dices y repites su argumentario o estás en contra de ellos y lo único que haces es hablar de bulos, decir bulos, o estás entrando en el fango, o son medios, submedios periodísticos, pero bueno, ¿esto qué es? Esta deslegitimación de las instituciones, esta perversión de las instituciones, del Consejo General del Poder Judicial, atacado vilmente, pero sin ningún miramiento, de llevar al periodismo a ese extremo brutal de tú sí, tú no, tú hablas. Pero bueno, ¿dónde estamos? Y yo no quiero hablar ni del año 36, porque es que yo en el año 36 no estaba, ni me interesa. Me interesa el 2036, ese sí, porque tengo un hijo con 20 años y otro con 15. Sorprendentemente, dada tu juventud. Eso yo te lo agradezco, pero es los retoquillos esos que, ¿cómo lo llamaba un compañero de trabajo? La salud de bote, que sienta muy bien. Y bueno, eso es lo que sí me interesa, el futuro, las generaciones que tienen que venir. ¿Con qué se van a encontrar? ¿De qué van a vivir? ¿A qué van a poder acceder? ¿Qué les vamos a dejar? ¿Esto es lo que le estamos enseñando? ¿Que puede salir un presidente a mentir a la cara y no pasa nada? ¿Que hay una catástrofe como la que hemos vivido ahora mismo de los incendios y él está tranquilamente de vacaciones en las Islas Canarias? Y no solo eso, y mandando a sus bulldozers a criticar a los presidentes de comunidades autónomas que, al contrario, sí que se han vuelto de sus vacaciones para ponerse al frente del operativo. Es increíble. Con ministros que se dedican a tuitear en vez de resolver los problemas de su ministerio, que no hemos tenido un ministerio de fomento peor gestionado que en los años que llevamos con Pedro Sánchez, y Óscar Puente ha vivido un caos ferroviario detrás de otro. Han sido 2 veces las que lo hemos reprobado en el Senado. 2 veces.
Pues ahora en septiembre lo tenéis a él, a Marlaska y a Margarita Robles, creo que citados en el Senado. Y a la ministra de Transición Ah, Ecológica. eso, a Sara Agesen. Ayer Que mismo por cierto, a veces pienso si existe, porque es que no la veo nunca en ningún sitio. Esa es la ministra fantasma, es decir, con la que ha caído este verano. Uno hubiera pensado en ver a la ministra de esa mentira que llaman transición ecológica, pues no sé, con unas botas puestas, con un peto y al frente de un operativo. Es que no la he visto por ningún sitio. Es decir, lo que pasa en España, y al final no quiero que se me vaya la entrevista sin hacerte la gran pregunta de la entrevista. Es decir, como tú bien has adelantado antes, estamos en un país en el que por primera vez en la historia, no de España, sino de Europa, el cónyuge de un presidente de gobierno está pentaimputado ya después de la imputación de esta semana del juez Peinado. El hermano está procesado. Por primera vez también en la historia, no hay ningún presidente del gobierno en Europa en la historia que haya tenido un hermano procesado, o una mujer pentaimputada, o un secretario general encarcelado. Eso no existe, por no hablar de otras cosas que en principio parecen menores, como el procesamiento, ya no solo imputación, el procesamiento del fiscal general del Estado, o la imputación pues, del subdelegado de gobierno en Extremadura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con todo esto, he oído en estos días decir a Puigdemont y a Junqueras que en septiembre van a pasar cosas. ¿Cómo es posible que la sociedad civil, ya no solo las instituciones, ya no solo los partidos políticos, no tengamos algún mecanismo de decir, ya está? Es decir, ustedes están en algunas encuestas por debajo de los 100 diputados. Ustedes no tienen diputados para mantener este gobierno, como se demuestra en la falta de aprobación de presupuestos generales del Estado y de cualquier cosa. Ustedes dependen de partidos liderados por un señor que no puede entrar en España. No hay nada que se pueda hacer simplemente para algo tan sencillo como que la gente vote. Pues es que es la convocatoria de elecciones y esa evidentemente está en manos del presidente del gobierno, y el presidente del gobierno no va a convocar elecciones y los españoles lo saben. Los españoles solamente están esperando a que llegue ese momento, y eso el presidente del gobierno también lo sabe. Su situación excepcional, que somos portada en el Financial Times, perdonad mi inglés, que es muy inglés de las cuatro higueras, de allí de Adra, lo único que deja al descubierto es el desgobierno que tiene España. Ya no vamos invitados a las grandes reuniones en las cumbres internacionales, porque absolutamente no pintamos nada, no lo quieren cerca, y esa es la cuestión, y no lo quieren cerca por la mujer, por el hermano, por el fiscal, por el número 2, por Cerdán, por toda esa cuestión en la que el presidente del gobierno está inmerso, el señor Sánchez, y los españoles, que hay que recordar, y este es el gran problema, cada día que pasa son un poquito más pobres gracias a estas políticas sanchistas, un poquito más pobres, y estamos a las puertas de septiembre, viene la vuelta a los colegios, viene la vuelta a las facultades. Las familias tienen que hacer ahora una inversión muy importante para muchísimas familias, para muchísimas. Pero el sueldo es mayor y los subsidios son mayores y las pensiones han subido todo eso. ¿Cómo es posible que seamos más pobres? Y los precios también han subido. Y las imposiciones fiscales, la presión fiscal que soportan nuestros autónomos, nunca ha habido una presión fiscal como la que se está viviendo. Pero ¿quién podría haber pronosticado que si se suben los costes de producción vayan a subir los precios? Eso es una cosa rarísima, eso no ha pasado nunca. En este gobierno es que las mentes pensantes, a mí, que tampoco es que yo sea una persona brillante, ¿no?, pero me dejan anonadada. Frases como la de la señora Montero, esto no es para que Hacienda recaude más, es para que Hacienda no recaude menos. Frases lapidarias de la señora Yolanda Díaz, porque esto es, hay que utilizar el algoritmo. A mí es que los algoritmos me gustan mucho porque le das un clic y te sale todo en un momento en las pantallas. Frases de ese tipo dejan al descubierto la gran valía profesional que tienen nuestros ministros. Pero es que nuestros ministros no están a la gestión. Están ahora mismo a intentar mantener un gobierno y que no caiga. No pueden estar a la gestión porque entonces, no hay capacidad. ¿Ves? Pero eso que estamos diciendo nosotros
Lo saben los españoles. Pero que te digo y una por cosa. mucho que ellos quieran salir en televisión, el señor Bolaños, el señor Puente, la señora Montero, que me da igual, ellos lo que se dedican son a sus pactos de gobierno con los separatistas, con los herederos de ETA, para intentar no dejar caer este gobierno. Mira, cuando yo te digo que no hay capacidad de gestión, es decir, que en el Consejo de Ministros hay muy pocos que tengan el bagaje y la preparación para ser ministro, yo no estoy pensando que yo lo haría mejor. Precisamente lo que estoy pensando es, a mí mañana me ofrecen ser ministro y tendría que decir que no, porque yo no estoy capacitado para ser ministro. Y sin embargo no creo que tenga nada que envidiar a la capacidad de la gran mayoría de los señores que hay allí. Y esto es una de las cosas que yo te quería preguntar. Es decir, bueno, tú eres una persona formada, instruida, con experiencia, que lleva mucho tiempo gestionando dinero público en diferentes administraciones. Y yo entiendo, y a lo mejor es difícil la pregunta que te voy a hacer, pero yo entiendo que cuando uno piensa, bueno, yo estoy en política, ostras, si alguna vez tuviera la oportunidad de llegar al Senado, yo he estudiado mucha historia, soy doctor en historia, es decir, en fin, me interesa todo eso, dice, ostras, me voy a rodear de la flor y nata de la gente de gestión pública en este país, de gente súper preparada, de gente, de auténticos cocos, de cerebritos, que son los llamados a dirigir un país, ¿no? Y luego llega uno al Senado, llega uno al Congreso y se encuentra que es compañero de Irene Montero, de Yolanda Díaz, de Yone Belarra, de Baldoví, de Merche Izpurúa, que era la señora que escribía en un periódico y en sus artículos decía a quién había que pegarle un tiro en la nuca. Ostras, yo no valdría para esto, yo no valdría para convivir con esa gente. Yo, en fin, porque como no tengo la paciencia que es necesaria para saber comportarse en esos ámbitos, en esas instituciones, yo estoy seguro que duraría medio día. Debe ser duro tener que guardar la compostura siendo compañeros de esa gente y evidenciando que estamos poniendo el país en esas manos. Bueno, pues ellos son senadores, yo los respeto porque si son senadores evidentemente es porque les han votado, igual que a mí. Yo tengo que darle las gracias al Partido Popular de Almería y en este caso a su presidente, ¿no? a Javier García, que es el actual presidente, pero también he tenido la oportunidad de trabajar con Gabriel Amat, también he tenido la oportunidad de trabajar en ADRA con Carmen Crespo, que son mis compañeros. Y en este caso en el Senado mis compañeros son Alicia Rodríguez, Toño Silván, nuestro secretario general del grupo Javier Arena, Gerardo Camps, otra serie de personas que son mis compañeros, a los que les tengo que alabar el trabajo y la dedicación que hacen por este país, por toda la sociedad. En el Senado el Grupo Parlamentario Popular ha aprobado ya más de 16 leyes Feijóo. Hemos llevado temas importantísimos a la Cámara Alta, que han sido algunos, casi todos, frenados, por supuesto, en el Congreso por parte de la señora Armengol y los ha metido en un cajón. Pero ahí están porque esa es la política del Partido Popular. Yo respeto al resto de los otros senadores, puedo debatir con ellos, puesto que el debate debe de enriquecer, y así he entendido yo siempre la política, cada uno defendiendo sus puntos de vista, pero intentando siempre llegar a un objetivo final que es el interés general, que debe de primar por encima de todo. El Partido Socialista y concretamente Pedro Sánchez, el único interés que defiende es el suyo, lo saben los españoles y él sabe que los españoles lo saben. Las encuestas, decías tú, que les dan por debajo de 100 diputados, solo habría que preguntarle eso a Tezanos, quizá él discrepe, o sea, el CIS también ha caído en sus peores horas, en las peores manos, en el ministro 24 o 25, porque si el 23 es el fiscal general, Francina Armengol el 24, ya no tenemos claro en qué posición queda el señor Félix Tezanos. Pero yo puedo presumir, y lo hago orgullosamente, de mis compañeros.
Mis compañeros han sido, como he dicho, Javier Aureliano, mi presidente en la Diputación, Carmen Crespo como alcaldesa de Adra, Javier Arena en el Grupo Parlamentario Popular, Alicia García Rodríguez, Gerardo Camps y ahora pues compañeros de partido como pueda ser, empezando sobre todo por la cabeza que es el presidente Feijóo, una persona que ha ganado 4 elecciones con mayoría absoluta, que hizo que Correos fuese una empresa, una agencia solvente, sólida, respetada, con Ana Pastor como ministra de Fomento. Es que, claro, duele la las diferencias son tan abismales que me dices, ¿cómo puedes estar? Pues yo respeto, por supuesto, porque son senadores y a mí mis padres me enseñaron desde muy chiquitilla, será porque soy de pueblo y porque soy casi que de barrio, a que había que respetar. Tenemos que terminar y hay un par de preguntas rápidas que te tengo que hacer y no quiero renunciar a ellas, porque no todos los días tenemos senadores aquí, también te lo tengo que decir. Mis compañeros estarían encantados. Bueno, ya. Jesús, Luis, Seguro. Juanjo, Miguel Ángel. Sí que han estado aquí algunos, bueno, la mayoría, yo creo que todos han estado aquí. Hablaba ayer con un concejal de tu partido en un ayuntamiento de Almería y yo le decía, y él estaba de acuerdo, y no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, va a haber un gobierno del Partido Popular tarde o temprano, Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente del gobierno, yo espero que sea pronto, aunque también es verdad que cuanto más tarde sea, pues más cerca estaremos de uno de mis grandes objetivos, que es que desaparezca el socialismo de España. Es decir, yo aspiro a vivir en Reino Unido, en Estados Unidos, donde no hay socialismo, y viven estupendamente. Habrá un gobierno del Partido Popular, y yo creo que España necesita, pero también la imagen pública del Partido Popular necesita, un plan importante de desmontaje legislativo de lo que ha sido el sanchismo y el socialismo. Y digo sanchismo y socialismo porque también creo que habría que llegar hasta el zapaterismo. Es decir, de desmontar leyes, de demostrarle al votante del Partido Popular que es posible no ya parar la sangría legislativa del socialismo y del sanchismo, sino echar hacia atrás, desmontar. Y me dicen que es posible que en septiembre tengamos compromisos concretos de cosas, de leyes, de decretos que se van a desmontar cuando llegue Alberto Núñez Feijóo al gobierno. No sé si estás de acuerdo en esa doble necesidad. España lo necesita, pero la imagen del Partido Popular, de ese reformismo, yo creo que también lo necesita. Bueno, el propio Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado que va a hacer una derogación de leyes sanchistas. Pero claro, es que estamos en una situación en el que nuestro país no puede sostener por más tiempo lo que hay impuesto. La ley antiocupa, nosotros hemos presentado nuestra propuesta de ley y por lo tanto, cuando lleguemos al gobierno, que yo sé que los españoles le darán la confianza a Alberto Núñez Feijóo, evidentemente esa, entre muchas otras, tendrán que reformarse, por supuesto que sí, si es que no hay otra viabilidad para todo el país. Bueno, y una última cosa, para terminar, porra electoral, ¿para cuándo fijas tú elecciones? ¿Cuándo tu pronóstico? Te apunto en la porra y luego ya algún regalo sortearemos al acertante. Hasta el último minuto va el señor Sánchez a agarrarse a ese sillón que le ha costado tanto dinero a los españoles. 27 sin solución. Sí, va a aguantar hasta el 27. Y si no aguanta será por una tristeza muy grande para este país, una vergüenza muy grande para este país. Que la sobrellevaremos bien, con unas elecciones y echándolo a su casa. Pero él sí va a aguantar hasta 2027. Bueno, pues fíjate, Tristemente. hemos tenido que llegar a la última pregunta para que te diga, espero que te equivoques, espero Yo también espero equivocarme. Rotundamente que te equivoques y además que te equivoques lo antes posible. Senadora, muchísimas gracias por haber venido, un placer charlar contigo, ya sabes que esta es vuestra casa y que seguimos trabajando, intentando trabajar por tener un país normal y me consta que tú también lo estás haciendo. Muchas gracias. Gracias a ti y cuando quieras. Sabe dónde localizarme. Muy bien, estupendo. Y gracias como siempre, como cada semana, a los amigos de Yelmo Cines, que es donde estamos, de Centro Comercial Torre Cárdenas, que es donde estamos, y de Ejido Motor Almería, por permitirnos y ayudarnos a hacer esto que llamamos el Chester la semana que viene.